Te sientes perdido, sin ganas, sin fuerzas. Lo que antes te emocionaba ahora parece vacío. Te dices a ti mismo que es solo una etapa, que necesitas encontrar tu propósito. Pero cada día que pasa la sensación de estar a la deriva se hace más fuerte. Buscas respuestas en la motivación, en consejos bien intencionados, en el ideal de encontrarte a ti mismo. Pero nada de eso funciona. Porque el problema no es la falta de dirección, sino la falta de poder. El sentimiento de estar perdido no es otra cosa que la ausencia de control sobre tu propia vida. No es falta de talento, ni de oportunidades, ni siquiera de motivación. Es la incapacidad de imponer tu voluntad sobre la realidad lo que te hace sentir como un barco sin rumbo. La gente suele hablar de descubrirse a sí misma, de encontrar un propósito, de esperar la llegada de un destino que les otorgue claridad. Pero la verdad es más brutal. No hay propósito sin poder. Arthur Schopenhauer decía que el mundo es voluntad y representación. No importa qué tan claro sea tu objetivo si no tienes la fuerza para mover las piezas que lo harán realidad. La existencia no es una historia con sentido predeterminado, sino un tablero donde gana quien mejor mueve sus fichas. Y sin poder, no mueves nada. Nietzsche, con su voluntad de poder, nos advirtió que el verdadero sentido de la vida no es buscar una misión divina o socialmente aceptada, sino imponernos sobre el caos y esculpir nuestra propia existencia. Lo que llamamos sentirse perdido es en realidad estar a la merced de las fuerzas que nos rodean, jefes que deciden nuestro salario, parejas que dominan la dinámica de la relación, amigos que nos incluyen o excluyen según sus intereses. No estás sin dirección, estás sin control. Y en un mundo donde el poder dicta la realidad, depender de otros para definir tu camino es una condena segura a la frustración. El poder no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. No se trata de explotar a otros ni de caer en la tiranía, sino de volverte lo suficientemente influyente, autónomo y astuto como para que la vida no te pase por encima. No puedes esperar a que el mundo te dé permiso para existir. Tienes que tomarlo. Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a confiar en los demás. Nos inculcan la idea de que la vida sigue un orden, de que si hacemos lo correcto, si somos buenos, si trabajamos duro, alguien vendrá y nos recompensará. Nos dicen que los padres nos guiarán, que los maestros nos enseñarán el camino, que las oportunidades llegarán si somos lo suficientemente pacientes. Pero lo que nadie nos advierte es que esta mentalidad nos convierte en prisioneros de las decisiones ajenas. Crecemos esperando que la validación, el éxito y el bienestar nos sean otorgados, como si la vida funcionara como un sistema de recompensas justas. Pero el mundo no es justo. La gente ayuda mientras le conviene. Los jefes valoran hasta que encuentran a alguien más útil. Los amigos apoyan hasta que sus propios intereses se anteponen. Las parejas aman hasta que el amor deja de ser suficiente. Y si has construido tu vida sobre la idea de que otros te sostendrán, el día en que suelten sus manos te encontrarás en el vacío. Quien depende de la validación ajena, de favores, de la buena voluntad de los demás, tarde o temprano descubre que está a merced de un mundo que no se detiene a pensar en su fragilidad. Maquiavelo advertía que aquel que edifica su poder con la influencia de otros vive en constante peligro. Puede ascender rápido si se apoya en conexiones, en la generosidad ajena o en la suerte, pero en cuanto el viento cambia, cae con la misma velocidad. ¿Cuántas personas han perdido su empleo porque dependían de la simpatía de su jefe? ¿Cuántos han visto desaparecer oportunidades porque estaban sujetas a la voluntad de otro? ¿Cuántos han sentido que su vida se desmorona porque su bienestar emocional dependía de alguien más? La dependencia es un arma de doble filo. Puede hacerte sentir seguro por un tiempo,
pero en el fondo te mantiene atado, incapaz de moverte por tu cuenta. El problema es que la dependencia no siempre se presenta de forma obvia. No es solo financiera, ni solo emocional. Se manifiesta en la forma en que buscamos aprobación, en la manera en que tememos el rechazo, en cómo adaptamos nuestras decisiones para complacer a los demás. Creemos que tenemos control sobre nuestras vidas, pero en realidad estamos enredados en la expectativa de otros. Esperamos que un jefe nos valore, que una pareja nos haga sentir completos, que la sociedad nos acepte. Nos convencemos de que estamos construyendo algo propio, cuando en realidad estamos caminando sobre un suelo que no nos pertenece, que puede derrumbarse en cualquier momento. Esta dependencia es peligrosa porque crea una ilusión de seguridad. Nos hace creer que mientras nos adaptemos, todo estará bien. Pero el mundo no respeta a los que se amoldan, sino a los que imponen. No a los que esperan, sino a los que toman. La diferencia entre aquellos que controlan su vida y aquellos que están a la deriva no está en el talento, ni en la suerte, ni en la inteligencia. Está en la capacidad de construir poder sin depender de la aprobación ajena. El poder real no se ruega, se construye. No se trata de separarse del mundo ni de aislarse, sino de crear un valor tan grande que los demás te necesiten más de lo que tú los necesitas a ellos. Es la diferencia entre ser alguien útil y ser indispensable, entre esperar oportunidades y hacer que el entorno gire a tu favor. Las personas que tienen control sobre sus vidas no son las que esperan reconocimiento, sino las que crean situaciones donde su presencia es imposible de ignorar. No esperan ser elegidas, se vuelven necesarias. El primer paso para romper la dependencia es entender que nadie vendrá a salvarte. Nadie te dará poder. Nadie te otorgará el lugar que deseas. El respeto, la influencia y el control no se piden, se toman. La clave no es desconfiar de todos ni vivir con paranoia, sino aprender a moverte de forma que el equilibrio de poder se incline hacia ti. Significa dejar de actuar con miedo, dejar de temer perder a las personas, dejar de esperar el momento perfecto. Significa ser capaz de moverte con o sin la aprobación ajena. Cuando dejas de depender, el miedo desaparece. Ya no te aterra perder a alguien, porque sabes que tu estabilidad no depende de ellos. Ya no te angustia que una oportunidad no llegue, porque sabes que puedes crear otras. Ya no esperas que te valoren, porque has construido un valor que es imposible de ignorar. Es en ese momento cuando te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Solo estabas atrapado en la ilusión de que el poder estaba en manos de otros. Y cuando comprendes que puedes recuperarlo, la sensación de estar a la deriva desaparece para siempre. ¿Cómo la falta de poder te hace sentir perdido en la vida? Te sientes estancado. Hay días en los que te preguntas si realmente estás avanzando o si simplemente estás flotando en la corriente, esperando que algo, una oportunidad, una persona, una señal, te dé dirección. Pero el tiempo pasa y esa claridad que esperas nunca llega. Sientes que te falta algo, pero no sabes exactamente qué es. No es falta de motivación, porque hay momentos en los que realmente quieres cambiar. No es falta de talento, porque sabes que tienes capacidad. No es falta de oportunidades, porque a tu alrededor hay quienes han conseguido avanzar partiendo de menos que tú. Lo que te falta no es dirección, es poder. La sensación de estar perdido no viene de la ausencia de metas, sino de la falta de control sobre tu entorno. La gente cree que el propósito es algo que se encuentra, como si estuviera esperando en algún rincón de la vida, listo para ser descubierto. Pero la realidad es que el propósito no existe por sí mismo, se crea. Y solo aquellos que tienen la capacidad de moldear su realidad pueden definir su propio camino. Cuando no tienes poder, te conviertes en un espectador de tu propia vida. Dependes de la voluntad de otros, de que te elijan, de que te reconozcan,
de que te ayuden, de que te validen. Pero cuando dejas tu destino en manos ajenas, inevitablemente te sentirás a la deriva. No importa qué tan claras sean tus ideas o qué tanto quieras avanzar, porque sin el poder de ejecutar tus deseos, todo se queda en pensamiento. Y el pensamiento sin acción solo genera frustración. Arthur Schopenhauer describía la vida como una lucha constante entre la voluntad y las limitaciones impuestas por el mundo. La voluntad es tu deseo de avanzar, de crecer, de cambiar. Pero cuando esa voluntad se ve constantemente bloqueada por factores que no puedes controlar, aparece la sensación de vacío. La falta de poder no solo impide que alcances lo que quieres, sino que también erosiona tu confianza en ti mismo. Con el tiempo, comienzas a dudar de tus propias capacidades, a cuestionarte si realmente tienes lo necesario para lograr algo significativo. Y cuando esta duda se instala en la mente, la sensación de estar perdido se vuelve una carga insoportable. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como el motor fundamental de la existencia. No se trata solo de tener objetivos, sino de tener la fuerza para hacer que esos objetivos se cumplan. Sin esta fuerza, todo se vuelve incierto. No sabes hacia dónde ir, no porque no tengas opciones, sino porque ninguna de esas opciones parece estar bajo tu control. No decides realmente, solo reaccionas a lo que el mundo te permite hacer. La falta de poder te hace vulnerable a las decisiones de otros. Si no tienes influencia en tu trabajo, dependes de que un jefe decida tu futuro. Si no tienes control en tus relaciones, vives al ritmo de lo que los demás quieran darte o quitarte. Si no tienes autonomía económica, cada decisión que tomes estará limitada por la incertidumbre financiera. Y lo peor es que, cuando vives sin poder, empiezas a aceptar estas condiciones como si fueran naturales, como si no hubiera otra opción más que adaptarte a lo que te toca. Pero hay otra opción: construir poder. No necesitas encontrar un propósito para avanzar. Necesitas construir los medios para que cualquier camino que elijas esté bajo tu control. El poder no significa manipular a los demás ni imponer tu voluntad con fuerza bruta. Significa dejar de ser un espectador en tu propia vida. Significa tomar decisiones sin miedo a las consecuencias, porque tienes los recursos para sostenerlas. Significa no depender de la validación de nadie, porque has creado un valor tan grande que el mundo no puede ignorarte. Si sientes que estás perdido, no busques respuestas en frases motivacionales ni en la promesa de que un día todo tendrá sentido. La sensación de estar perdido desaparece en el momento en que recuperas el control. No necesitas que alguien te diga cuál es tu camino. Necesitas la capacidad de tomar cualquier camino y hacer que funcione. Y eso solo es posible cuando dejas de buscar dirección y empiezas a buscar poder. El error más grande que comete la mayoría al intentar ganar poder es hacerlo de forma demasiado evidente. Creen que el poder se trata de imponerse agresivamente, de exigir respeto, de mostrarse dominantes en cada interacción. Pero el poder real no se ostenta, se ejerce. Los que realmente controlan el juego rara vez lo anuncian. No tienen la necesidad de recordarle al mundo que son fuertes, porque su presencia y sus acciones hablan por sí mismas. El poder más efectivo es aquel que se acumula sin ser percibido como una amenaza. En cualquier entorno, sea en el trabajo, en las relaciones o en la sociedad, las personas rechazan a quienes intentan imponer su autoridad de manera abierta. La gente teme y resiente a los que buscan control de forma evidente, pero sigue y respeta a quienes ejercen poder sin siquiera darse cuenta. Esto se debe a un principio simple. El ser humano prefiere creer que está tomando sus propias decisiones, aunque en realidad esté siendo guiado. Uno de los mejores ejemplos de este principio lo encontramos en la filosofía de Sun Tzu, quien decía que la mejor victoria es aquella en la que el enemigo no se da cuenta de que ha sido derrotado. De la misma manera,
El mejor poder es aquel que se ejerce sin que los demás sientan que están siendo controlados. En lugar de imponer, se debe influir. En lugar de pelear por el dominio, se debe construir una posición en la que el dominio fluya naturalmente hacia ti. La clave para obtener poder sin ser obvio radica en 3 aspectos fundamentales: entender el entorno, volverte necesario y controlar la percepción de los demás sobre ti. En primer lugar, es imposible ganar poder sin comprender la dinámica de las personas y las estructuras que te rodean. Cada entorno tiene sus reglas no escritas, sus jerarquías invisibles, sus puntos débiles. Los que llegan al poder no son necesariamente los más inteligentes o los más fuertes, sino los que entienden mejor el juego que se está jugando. Hay quienes pasan toda su vida quejándose de que no obtienen lo que merecen, sin darse cuenta de que están ignorando la realidad de su entorno. Quieren que las cosas funcionen según su lógica personal, en lugar de entender cómo realmente operan. El segundo aspecto es la necesidad. No basta con ser competente, talentoso o esforzado. Para obtener poder hay que volverse indispensable. Esto significa que, en cualquier entorno en el que te muevas, tu ausencia debe sentirse como una pérdida. Las personas no ceden poder a quienes simplemente son útiles, sino a quienes no pueden prescindir. La diferencia entre ser visto como un recurso y ser visto como una pieza fundamental está en la capacidad de resolver problemas que otros no pueden, en la habilidad de generar valor que nadie más aporta, en la sutileza de volverte tan esencial que las personas terminen dependiendo de ti sin darse cuenta. Por último, el control de la percepción es lo que separa a los que ascienden con facilidad de los que son rechazados por su ambición. Los que buscan el poder de manera desesperada provocan resistencia, porque los demás perciben su intención como una amenaza. En cambio, los que avanzan con estrategia, los que logran que los demás los vean como una autoridad sin necesidad de proclamarlo, son los que realmente controlan el juego. Aquí es donde entra en juego la sutileza, el arte de hacer que los demás lleguen a la conclusión de que tú eres la mejor opción sin que parezca que los has forzado a ello. Las personas tienden a seguir a aquellos que les hacen sentir que están eligiendo hacerlo. Nadie quiere sentirse manipulado. Nadie quiere sentirse forzado. Pero si logras que tu presencia, tu conocimiento y tu influencia sean percibidos como algo natural, las personas te seguirán sin cuestionarlo. Esto no significa actuar con falsedad o manipulación, sino entender que la autoridad impuesta se rechaza, mientras que la autoridad que parece surgir espontáneamente se acepta sin resistencia. Obtener poder en cualquier entorno sin ser obvio es un proceso que requiere paciencia y estrategia. No se trata de dar golpes de autoridad, sino de construir influencia de forma constante. Es una guerra de desgaste, no una batalla frontal. Es moverse en la sombra mientras otros creen que están tomando sus propias decisiones. Al final, cuando te das cuenta de que las personas te buscan, te consultan, te siguen sin que tú lo pidas, es ahí cuando comprendes que el poder ya está en tus manos. El control no es una cuestión de suerte ni de carisma natural. Es una habilidad, un arte que se puede desarrollar. Las personas que parecen tener el dominio sobre su entorno no son necesariamente las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más carismáticas. Son las que han aprendido a moverse estratégicamente, a manejar las dinámicas de poder a su favor y a construir una influencia que los demás aceptan sin resistencia. El error más común que comete la gente cuando busca ganar control es pensar que se trata de imponer su voluntad de manera agresiva. Creen que hay que exigir respeto, demostrar autoridad o hacer sentir a los demás su posición. Pero la realidad es que el poder que se impone abiertamente suele ser frágil. El verdadero control no se obtiene a través de la fuerza, sino de la percepción.
Las personas no siguen a quienes las fuerzan, sino a quienes las guían sin que lo noten. Quien entiende esto puede manejar cualquier entorno sin levantar sospechas ni generar resistencia. En el trabajo, por ejemplo, la forma más efectiva de ganar control no es buscando reconocimiento inmediato ni tratando de destacar con ostentación. La clave está en volverte la persona que tiene las respuestas, la que sabe resolver problemas que otros no pueden, la que conoce más del funcionamiento real del sistema que los demás. No necesitas que te den poder formalmente para ejercerlo en la práctica. Los verdaderos líderes dentro de cualquier organización no son siempre los que tienen el título de jefes, sino aquellos cuya opinión es consultada, cuyas decisiones influyen en el grupo, cuya ausencia se siente. Si quieres ganar poder en el trabajo, no pelees por posiciones. Haz que tu influencia sea tan evidente que incluso quienes tienen poder formal dependan de ti. En las relaciones, la dinámica es similar. El control no lo tiene el que más se esfuerza por agradar, sino el que es percibido como el más valioso dentro de la interacción. La mayoría de las personas entran en relaciones con la mentalidad de complacer, de evitar conflictos, de asegurarse de que el otro los valore. Pero esto, en lugar de generar respeto y admiración, produce dependencia y debilidad. La clave para tener el control en cualquier relación no es la manipulación ni el egoísmo, sino el posicionamiento. Las personas valoran lo que perciben como escaso, lo que sienten que puede perderse, lo que entienden como valioso por sí mismo. Cuando te conviertes en alguien que no necesita a los demás para sentirse completo, cuando proyectas independencia emocional y fortaleza, automáticamente cambias la dinámica a tu favor. Quien no teme perder, tiene la ventaja. En la vida social, el control lo tiene aquel que domina la percepción. No es necesario ser el más extrovertido ni el más carismático, sino aquel que sabe manejar las interacciones estratégicamente. Hay una gran diferencia entre ser alguien que busca encajar y ser alguien que hace que los demás quieran estar cerca de él. La diferencia está en la capacidad de generar atracción sin esfuerzo aparente, en proyectar seguridad sin arrogancia, en moverse con naturalidad sin parecer necesitado. Quien maneja bien las relaciones sociales entiende que el poder dentro de un grupo no lo tiene quien más habla, ni quien más destaca, sino aquel cuya presencia es vista como valiosa e imprescindible. Ganar control en el trabajo, en las relaciones y en la vida social no es cuestión de suerte ni de esperar que otros lo otorguen. Es un proceso que requiere astucia, paciencia y una comprensión clara de las dinámicas de poder. No se trata de forzar nada, sino de posicionarse estratégicamente para que el entorno responda a tu favor. La clave está en moverse con inteligencia, en volverse necesario sin parecer desesperado, en proyectar valor sin necesidad de demostrarlo agresivamente. Y cuando lo logras, descubres que el mundo no se mueve por fuerza ni por justicia, sino por percepción y estrategia. No necesitas dirección, necesitas autoridad sobre tu propia vida. La mayoría de las personas creen que están perdidas porque no han encontrado su propósito, porque no tienen claridad sobre qué hacer con su vida. Pero la realidad es otra. No necesitan dirección, necesitan control. No es la falta de objetivos lo que los paraliza, sino la incapacidad de hacer que su voluntad se imponga sobre su entorno. El mundo está lleno de personas con grandes sueños, con planes detallados, con deseos profundos de cambiar su destino. Pero pocos logran hacerlo porque siguen esperando permiso, aprobación o circunstancias ideales. No se dan cuenta de que el poder no se otorga, se toma. No es cuestión de encontrar el camino correcto, sino de construirlo con cada decisión, con cada acción que incline la balanza a su favor. Cuando tomas autoridad sobre tu propia vida, dejas de sentirte perdido porque entiendes que el rumbo no es algo que se encuentra, sino algo que se crea.
No dependes de la validación de otros. No esperas oportunidades. No te quedas paralizado ante la incertidumbre. Simplemente avanzas, porque sabes que el verdadero poder está en hacer que las cosas sucedan en lugar de esperar a que sucedan solas. Si sigues esperando claridad, nunca la tendrás. Pero si tomas control, descubrirás que la dirección aparece en el momento en que decides dejar de pedir permiso y comienzas a ejercer poder sobre tu vida.